Buenas tardes ya. Vamos a dar comienzo al acto de inauguración de la exposición dedicada a Federico Rubio por parte de la Universidad de Cádiz. En primer lugar, quisiera darle la palabra a doña Clemencia de la Cruz Rodríguez, que es la comisaria de la exposición y la subdirectora del archivo de la Universidad de Cádiz. Clemen, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes, señor magnífico, el rector magnífico de la Universidad de Cádiz, señor vicerrector de Cultura, que nos acompaña en la sala y que me comenta que conoce en profundidad la figura de Rubio. Don Francisco Glicerio Condemora, profesor de la Escuela de Salus Infirmorum. Don Juan Antonio Casas Pajares, miembro de la Sociedad Filatélica Gaditana. Autoridades y asistentes a este acto que se está retransmitiendo en directo. Gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión. Tomo la palabra en nombre de don Francisco Glicerio Condemora, también comisario de la exposición, y en el mío propio. La exposición que hoy se inaugura, Federico Rubio y la formación de enfermera en el aniversario de Florence Nightingale, 1820-2020, rinde homenaje a este médico excepcional que recibió el reconocimiento en vida de sus compañeros de profesión y fue admirado por sus discípulos. En palabras de Laín Entralgo, tal vez el médico más importante del siglo XIX. Nos acercamos a la figura de Rubio a través de su época de estudiante en la Facultad de Medicina de Cádiz, del desarrollo de su profesión, de su pensamiento filosófico y social, así como de su actividad como político. Se aglutinan 138 piezas de diversa naturaleza, documentos de archivo, libros y revistas, instrumental médico-quirúrgico y recorte de prensa de la época, así como una muestra de piezas filatélicas referentes a Rubio y a Nightingale. Piezas que proceden en su mayoría del archivo y de la biblioteca de la Universidad de Cádiz, así como del Departamento de Historia de la Medicina, y que forman parte, por ello, del patrimonio histórico de la universidad. Además, hay piezas que proceden de otras instituciones, como la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana, y de 3 colecciones privadas, la del catedrático jubilado de la UCA, don Francisco Herrera Rodríguez, la del doctor don José Eduardo Lasarte Calderay y la de don Francisco Glicerio Condemora. Algunas de estas piezas, sobre todo las documentales, se muestran al público por primera vez. El discurso narrativo de la exposición se articula en 4 módulos: la formación académica en la facultad, sus profesores durante la carrera, a los que llamaba maestros, sus publicaciones y su contribución a la formación de las enfermeras. En los 2 primeros módulos, la formación académica y la referida a los maestros, se hace el recorrido narrativo de la mano del propio Federico Rubio, ya que en su libro Mis maestros y mi educación, escrito ya en su ancianidad, deja recogido sus recuerdos de los años de estudiante en Cádiz, de sus amigos y compañeros de carrera, de los manuales con los que estudió y de sus maestros, sobre los que Rubio hace comentarios de su forma de impartir las clases y que han quedado recogidos en las cartelas correspondientes de esta exposición. El discurso narrativo continúa con piezas alusivas a su pensamiento y vida política, así como con una selección de entre las más de 100 obras que escribió, no solo de temas médicos, sino filosóficos y social. La última parte de la exposición muestra su inquietud por la formación de las enfermeras, que se plasmó en la creación de la Real Escuela de Santa Isabel de Hungría, destacándose la influencia que la enfermera inglesa Florence Nightingale tuvo en él, como ha quedado demostrado por doña Elena Santa Inés Borredá en su libro Florence Nightingale en la obra de Federico Rubio. Se finaliza este recorrido narrativo a modo de epílogo con algunas publicaciones y estudios que se han realizado sobre él. Para ayudar a la comprensión de la exposición, cada pieza tiene una cartela que le identifica la data e indica su procedencia. Además, se han realizado 3 paneles con textos explicativos referidos a los títulos y distinciones que obtuvo Rubio, a sus maestros
y a una lista de coincidencias entre Rubio y Nightingale en cuanto a las recomendaciones referidas a la atención y cuidado de los enfermos en los hospitales. También se ha hecho una lona que tenemos detrás a la derecha con una reproducción del retrato al óleo que le realiza en los últimos años de vida el pintor Andrés Pastorino. Se ha generado un código QR que se puede capturar en el cartel, donde podremos visualizar el propio vídeo de la exposición, que se proyectará en la pantalla de detrás durante el horario de visita, unas palabras de saludo de doña Pilar González Bailín Nores, presidente de la Fundación Hispano-Británica, la ponencia de Elena Santa Inés Borredá, Florence Nightingale y Rubio, reformadores de la enfermería contemporánea de España, que presentó en el primer congreso virtual en conmemoración del bicentenario de Florence Nightingale, celebrado en Santa Cruz de Tenerife en mayo. Y también podemos oír una breve grabación de la voz de Florence Nightingale, que nos dice: cuando yo no sea ni siquiera una memoria, tan solo un nombre, confío en que mi voz podrá perpetuar la gran obra de mi vida. Dios bendiga a mis viejos y queridos camaradas de Balaclava y los traiga a salvo a la orilla. Concluyo con nuestro agradecimiento a las instituciones y personas antes citadas que han cedido piezas en esta exposición, a los que nos han asesorado, especialmente a don Francisco Herrera Rodríguez y a doña Elena Santa Inés Borredá, al personal de la Biblioteca Histórica de la UCA, a Guillermo, que nos ha diseñado el cartel, especialmente a las compañeras del archivo que han trabajado en la preparación de esta exposición, a Charo, Berta, Silvia y Mariló, a la Fundación Hispano-Británica, Colegio de Médicos de Cádiz, por su apoyo a la difusión, a la Sociedad Filatélica Gaditana, Antonio Valiente, que ha diseñado el sello y la tarjeta máxima, Federico Rubio en el bicentenario de Florence Nightingale, que se presentará después, a la Asociación Canaria de Historia de la Profesión de Enfermería, que lo ha patrocinado. Esperamos que esta exposición sea un digno homenaje de la Universidad de Cádiz a don Federico Rubio y Galí y sea del agrado de todos los visitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Clemen. A continuación, el otro comisario de la exposición, el profesor Francisco Gliserio Conde Mora, nos hará una breve reseña de Federico Rubio. Paco, cuando quieras. Rector magnífico, señora subdirectora del Archivo de la Universidad de Cádiz, doña Clemencia de la Cruz, señor don Juan Antonio Casas, presidente de la Sociedad Filatélica Gaditana, agradecimiento a las autoridades aquí presentes, señor vicerrector de Cultura, también presidente del Ateneo, José Almenara. Finalizando el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, la dama de la lámpara, se inaugura esta exposición sobre la figura de don Federico Rubio, fundador de la Real Escuela de Santa Isabel de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría y príncipe conocido como el príncipe de la cirugía. Seré breve, pero unas breves notas sobre su semblanza. Él nace, como ustedes saben y pueden ver a través de las vitrinas, en el puerto de Santa María, durante la década ominosa, a finales del reinado de Fernando VII, el 30 de agosto de 1827. Don Javier Maldonado, en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, recoge cómo Federico Rubio y su familia pasaron graves apuros económicos. Lo hablábamos anteriormente con mi compañera Clemencia de la Cruz. Sufrieron también numerosos destierros por su adscripción liberal. Mi padre, decía Federico Rubio, comenzó con los exaltados y concluyó con los progresistas, con lo que pasó la aperreada vida que puede suponerse. ¿Por qué estudió medicina? Se lo comentábamos antes al señor rector. Precisamente lo pueden ver en las vitrinas de esta exposición por temas, al principio, al comienzo, en sus inicios, por tema económico. No podía desplazarse por la situación económica de su familia a Sevilla y empezó estudiando medicina. Miren, él también, podemos decir de una persona, el bisturí fue parte de su vida, pero también la espada. Podemos decir que unió la pluma y la espada, porque durante su época de formación, para pagarse sus estudios, también fue profesor de esgrima en esa centuria decimonónica. Podríamos decir, porque él tuvo después mucha relación con el Reino Unido,
Recuerden, the pen is stronger than the sword. Finalmente prevaleció e incluso durante su etapa de formación ya publicó uno de sus libros. Él será licenciado, como ustedes saben, en Medicina y Cirugía por el año 1850, en el reinado de Isabel II. Tienen ustedes aquí a sus maestros, el doctor Herrera, don Francisco Herrera, catedrático, como ha dicho mi compañera Clemencia, no les voy a citar todo, pero José Benjumeda, García de Arbolella, Rafael Ameller, que daba higiene y patología quirúrgica en 1844, Juan Ceballos, Manuel José de Porto. Todos esos fueron, además podemos ver en su libro que él habla, y es una fuente imprescindible para entender esta institución docente durante el siglo XIX, durante su época de formación. Tras finalizar sus estudios, hemos dicho que termina en 1850, comienza lo que es su etapa hispalense. En Sevilla, él se desplazó a Sevilla, estuvo también en política y sufrió debido a esta inmersión en política, no era muy favorable al gobierno del general moderado Narváez, se verá obligado a exiliarse. Empieza su relación con el Reino Unido. Estamos hablando a finales del reinado de Isabel II, él estará en Londres. Fíjense, en 1860, estamos en el bicentenario de Florence Nightingale. ¿Qué ocurre en ese momento, en 1860? Florence Nightingale, la dama de la lámpara, en el St. Thomas, funda su primera escuela. 36 años más tarde la fundará don Federico Rubio en Madrid, en España. Pero es importante su etapa en el Reino Unido. En esta época puede seguir formándose, formación continua, con el famoso cirujano William Ferguson, cirujano escocés en el cual siguió su formación. Regresará a España el mismo año, como les he dicho, que Nightingale funda en este nosocomio londinense su primera escuela, después de volver de la guerra de Crimea. Y a su vuelta a Sevilla practica la primera ovariotomía y un año después realizará la primera extirpación de matriz realizada que son realizadas en España. Introduce así, lo comenta Herrera, nuevas operaciones. Estamos hablando de la extirpación completa de la laringe, implantación de nuevas técnicas quirúrgicas que ustedes pueden ver a través de las vitrinas. Nuevamente hemos dicho que hay varios exilios en estos años 60, serán 2. Después estará también en Montpellier, donde sigue formándose, residiendo también un tiempo en París e incluso ampliando su formación con Alfred Belpeau y después desplazándose a también lo que era Prusia, el Instituto de Fisiología de Breslavia. Es una época interesantísima a nivel internacional. Piensen, como bien sabe el doctor Almenara, es la época de Louis Pasteur, es la época de Koch. Fíjense, cuando regresa, ya a finales del reinado de Isabel II, funda en Sevilla la Escuela Libre de Medicina y Cirugía. Hay una tesis magnífica de Torres Estudillo. Les he dicho estos nombres, Koch, Pasteur, porque fundan también institutos, sus naciones. Recuerden, por ejemplo, el Instituto Pasteur en 1887 y el Instituto Koch en 1891. Lo cierto, y lo pueden ver aquí en la documentación que les traemos, tras el destronamiento de Isabel II por la Revolución Gloriosa, recuerden que la escuadra del almirante Topete se subleva aquí en Cádiz, obtendrá el acta de diputado a las Cortes Constituyentes por Sevilla. Encontramos documentación en el archivo del Congreso de los Diputados y en el Senado que la ponemos aquí a su disposición. Será durante el sexenio revolucionario, recuerden que comprende lo que es ese gobierno provisional, posteriormente el reinado de Amadeo de Saboya y luego la proclamación de la Primera República. Pues qué mejor embajador de nuestro país, aunque no fuera reconocido, fueron pocos los países que reconocieron a la Primera República, pero ministro plenipotenciario que fue Federico Rubio, que llegó a Londres el 11 de julio de 1873. Como es sabido, como estábamos comentando, fue reconocida internacionalmente por Estados Unidos de América, Suiza, Costa Rica y Guatemala. Sin embargo, aprovechó Federico Rubio esta visita, esta estancia, para visitar diversos nosocomios de la capital del Imperio Británico. Antes de regresar a nuestro país, efectuó un viaje científico también a los Estados Unidos de Norteamérica, visitando diversos nosocomios estadounidenses. Otro paralelismo con la Dama de la Lámpara, su formación. Hemos hablado de Francia, hemos hablado también, Nightingale no estuvo en América, pero en esos momentos ya empiezan a fundarse escuelas de enfermería. Tras la restauración borbónica abandonó la política, aunque nunca su compromiso social. Sé que está muy presente, sobre todo en la Universidad de Cádiz, la responsabilidad social universitaria.
Federico Rubio la cumplió toda su vida. Abandona la política, sin embargo, en 1876, estamos a comienzo del reinado de Alfonso XII, apoya la recién creada institución de libre enseñanza. Incluso participa como ponente en uno de sus cursos versando sobre la ciencia y el arte. Recordemos la frase atribuida a Giner de los Ríos, cada día más radical y con la camisa más limpia. Será bajo el reinado de Alfonso XII, cuando establecido en la Villa y Corte de Madrid, recuerden que es capital en 1561, desde 1560, cuando se dedique por entero a la práctica hospitalaria y docente. Su fama está ya sentada. Incluso sabiendo de sus firmes convicciones republicanas, el propio rey, algo que me llama mucho la atención de Federico Rubio, es que en este siglo XIX, en que todavía es una sociedad muy clasista, él atiende a todo el mundo. Desde las clases llamadas elevadas, estamos hablando de la monarquía, de la realeza, pero también las más desfavorecidas. El rey Alfonso XII, con su primera mujer, María de las Mercedes, acudirá a él para que la trate el que, como han dicho ustedes, Laín Entrago denomina uno de los mejores, el mejor médico del siglo XIX. Funda el Instituto en 1880, funda el Instituto de Terapéutica Operatoria en el Hospital de la Princesa en Madrid, con el objeto de impulsar la enseñanza de especialidades quirúrgicas. Su gran creación, el Instituto Rubio, al cual incluso él dona 30.000 duros de plata. Estamos todavía en el reinado de Alfonso XII. Pasemos ahora, saben ustedes, recuerden que muere en 1885 Alfonso XII, su hijo póstumo nace Alfonso XIII en 1886 y se inicia lo que es la regencia de María Cristina de Habsburgo, Lorena. Durante esa época, nuevos personajes, él continúa con sus reformas sociales, pertenece a diversas instituciones y encontramos fuentes de hemeroteca que nuevos personajes de primer nivel acuden a Rubio, entre ellos el inventor del submarino, Isaac Peral. En 1891, estamos hablando pocos años antes de su muerte, Peral se recupera, nos dice el diario Icario, Peral se recupera lentamente del tumor en la cabeza que le ha extraído el doctor Federico Rubio. Lo cierto es que será durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, en 1896, cuando funde esa Real Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría. Miren, desde la fundación de la Escuela de Enfermeras en el St. Thomas por Nightingale, se habían fundado nuevas escuelas de enfermeras por todo el mundo. Por ejemplo, St. Catherine en 1864, en Ontario, en Canadá, New Haven, en Estados Unidos en 1873, el mismo año en que él está de plenipotenciario en Londres. Dublín, en Irlanda, en 1879. En el segundo Reich de los Hohenzollern en Berlín en 1886, o en Italia, en Nápoles, la Croce Azzurra di Napoli, fundada por Grace Buster sobre el modelo de Nightingale. En este año 1896, Rubio tiene 69 años. Ingresan en esta escuela, pionera en esta formación en España, 8 internas y 24 externas. Fueron las primeras alumnas de esta institución. Permítanme que les lea algo, precisamente, últimamente he estado leyendo el libro de Rubio sobre la mujer gaditana, pionero también en estos temas, y tiene pasajes magníficos, donde también en su prólogo, en el prólogo de este libro, nos habla precisamente de esta escuela. Fue fundada por Federico Rubio y consta de 8 internas y 24 externas, como les he dicho. Luego habrá un cambio de reglamento en 1902, el año de su muerte, y se suprimieron las alumnas externas. En cambio, se amplió a 10 el número de las internas. Estas alumnas, nos dice este libro, hacen una obra meritoria en alto grado para sí mismas y para los pobres enfermos. Las externas abandonan su casa, su familia, el habitual trabajo que les proporciona medios de atención a sus necesidades para ir al instituto varias horas al día con objeto de asistir a los enfermos, ayudar a los médicos y atender a las lecciones que el director y otros profesores dan en la clínica y en la cátedra. Las internas, nos habla ahora de su uniforme, visten de rabadillo, de rayadillo, van descalzas de pie y piernas, solo usan alpargatas abiertas y zuecos de madera, llevan el pelo cortado al rape y cubren la cabeza con un birrete ribeteado de amarillo. Sobre el peto de sus delantales blancos luce una morada cruz de Malta con corona real en el centro y una inscripción bordada con seda amarilla que manifiesta el título de la escuela, Santa Isabel de Hungría. A los 2 años de estudios teóricos, nos habla de la formación, y prácticos, recibirán el certificado de aptitud para ser enfermeras de medicina y cirugía, con lo cual se inaugura una profesión honrada y honrosa para la mujer española. Me llamaba también mucho la atención precisamente cuando nos habla cómo comía
llega la Nochebuena, por ejemplo, y nos comenta cómo de regreso de Valencia y antes de su salida para nuestra provincia, para Jerez, llamado en ambas ciudades por tareas profesionales, sube al instituto, cena con sus enfermos y con sus enfermeras, celebrando los más cristianos ágapes conmemorativos en el día de Navidad. Ya les voy terminando. Decirles que, comparando, no podemos olvidar la tesis de Elena, de la doctora Santa Inés Borreda, donde registra semblanzas ideológicas de No Turn Nursing con la obra realizada por nuestro protagonista, por Federico Rubio. Ventilación, alimentación, higiene, observación del enfermo, ropa de cama. La remuneración de su trabajo lo recoge el doctor Francisco Herrera con el objetivo de esta escuela de instruir en el arte de atender y cuidar de modo artístico y científico, dando para ello la enseñanza de los conocimientos necesarios adquiridos en el periodo internado suficiente. Ya les digo, fue la primera de las grandes escuelas, luego vendrían otras, pero hasta 1917 fue la única, luego vendrían Santa Madrona, Cruz Roja, Casa de Salud de Valdecilla. Ya decirles, por último, que personajes, hemos hablado aquí de la Entrago, pero otros escritores citan la obra de Federico Rubio. El otro día en Canal Sur nos comentaban que es poco conocido. Federico Rubio es conocido, pero habría que darlo más a conocer. No hay una película, por ejemplo, como Florence Nightingale. Personajes como don Miguel de Unamuno, Azorín o Benito Pérez Galdós las recuerdan en sus escritos. Fíjense, les termino ya con esto. Así lo recoge, por ejemplo, Sánchez Ruiz en su Razón y Mito, ensayo sobre la filosofía de don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno cita el libro póstumo que les he hablado, La mujer gaditana. Nos decía Unamuno, la esencia actual de una cosa no es nada más que su esfuerzo mismo por perseverar en ser conatus quo uno quaque res in suo esse perseverare conatur. Esfuerzo conato que envuelve no ya tiempo infinito, sino indefinido, arrancando de la sed de ser siempre, de no cesar nunca de ser, el ansia de inmortalidad, base de toda vida, elevada y verdaderamente humana. Y don Miguel de Unamuno cita La mujer gaditana, precisamente. Azorín nos decía el penúltimo año de su muerte, en 1966, en su libro Los médicos, tengo predilección por los doctores, me entusiasman como escritor las historias clínicas del doctor Federico Rubio. Cualquier escritor puede tomar en ellas las lecciones de escribir, nada más preciso, claro, exacto y esencialmente literario, muy curiosa, igual que las historias clínicas tan interesantes para los facultativos como para los profanos. Esperemos que esta exposición, 138 piezas, instrumental quirúrgico y documentos, les haga conocer un poco más la vida de Federico Rubio y su obra en su formación de enfermera. Agradecer a la Universidad de Cádiz, a nuestro rector, a todas las instituciones, la Fundación Hispano-Británica, la Junta Directiva de la Sociedad Filatélica y todos los que nos han ayudado, el doctor Herrera, Lasarte y todas las personas que han estado del personal de aquí del Archivo Histórico de la Universidad de Cádiz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Gliserio. A continuación tiene la palabra don Juan Antonio Casas Pajares para la presentación del sello conmemorativo. Juan Antonio. Señor rector, señora y señor comisario de esta exposición, las dos sociedades residentes en Cádiz, la Sociedad Filatélica Gaditana y la Asociación Española de Masimofilia SEMA, siempre estamos dispuestas a colaborar con todas las entidades gaditanas que nos lo pidan. Vamos a presentar el sello del bicentenario de Florence Nightingale y de doctor Federico Rubio, que es un sello con tarifa A, un sello de curso legal, se puede usar en la correspondencia, que la tarifa X son la tarifa hasta 20, correspondencia hasta 20 gramos de peso y que equivalen a 0,65 céntimos de euro. El diseño ha sido de nuestro socio Antonio Valiente Bey, que siempre está dispuesto a colaborar con todo el que se lo solicite. El patrocinio del sello es de la Asociación Canaria de Historia de la Profesión de Enfermera. Y con esto quiero comentar que nos pasa siempre que este sello, aunque es de curso legal, no se vende en la oficina de correo. Este sello, como está patrocinado por esa asociación, por esta asociación canaria, será la que lo distribuye, ¿vale? Porque siempre van a todas las oficinas y muchas veces se molestan un poquito.
También quiero agradecer al director de la oficina principal de Correos de Cádiz, don Víctor de la Torre, todas las facilidades que nos da para poder realizar nuestra labor filatélica y, en este caso, esta máxima que se ha confeccionado con la postal, con el cartel de la exposición, y nos facilita el masellado con los sellos turísticos que existe en dicha oficina principal. Tenemos 3 matasellos turísticos. Y voy a concluir manifestando que todos los filatélicos, para los filatélicos es muy importante que la filatelia pues, esté en el marco de la universidad, y no es la primera vez. Y ahora, a continuación, vamos a presentar el sello, a descorrerlo. Bien, para finalizar seré muy breve, teniendo en cuenta que la figura del doctor Federico Rubio ha sido extensamente presentada por el comisario, uno de los comisarios de la exposición. Bueno, quisiera, en primer lugar, darle las gracias por su presencia al presidente del Ateneo, aquí presente, el profesor Almenara, el vicerrector de Cultura, así como a aquellas personas que se encuentran vía streaming en este acto, y quiero tener en cuenta de que debido a la pandemia pues estamos en una situación limitada de aforo, y también decir que al otro lado de la pantalla pues se encuentran pues el decano de la Facultad de Medicina, así como las decanas de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia y la Facultad de Enfermería del campus Bahía de Algeciras. Cuando cumplimos los 40 años, ya hemos terminado, ya vamos para el 41, hablábamos de un eslogan que era una universidad con futuro. Evidentemente, la Universidad de Cádiz es una universidad con futuro, pero también es una universidad con historia, y prueba de ello es esta exposición que, bueno, hay que agradecerle a la subdirectora del archivo, a Clement Cruz, precisamente el trabajo de búsqueda de los fondos archivísticos de la Universidad de Cádiz, que son muy importantes, como se puede apreciar en esta exposición, pequeña pero selecta, ¿no? Por lo tanto, la Universidad de Cádiz, siempre lo hemos dicho, es una universidad que en teoría tiene 40 años, pero su historia se remonta mucho más atrás, y especialmente con el tema de los estudios de medicina, ¿no? Yo creo que esta exposición está perfectamente justificada y es una aportación de la Universidad de Cádiz, una pequeña aportación de la Universidad de Cádiz a un hombre brillante y comprometido, ¿no? Una persona inconformista que ha dejado huella, una persona muy luchadora, ¿no? Y hemos querido además contextualizarlo, este homenaje, en el marco del Año Internacional del Personal de Enfermería, coincidiendo con el bicentenario del nacimiento de la enfermera británica Florence Nightingale, que, en cierto modo, siguiendo en España sus pasos, Federico Rubio fundó en Madrid en 1896 la Escuela de Santa Isabel de Hungría, donde introdujo los criterios y enseñanzas de los centros más innovadores europeos en el ámbito de la enfermería. La exposición que hoy inauguramos, que está organizada, como he dicho, por la Universidad de Cádiz, tiene como objetivo homenajear al insigne médico gaditano Federico Rubio y Gali, formado en esta Facultad de Medicina de Cádiz, y esto es importante de subrayar, y de reconocer también su labor como impulsor de la formación del personal de enfermería en nuestro país. Mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que han colaborado en esta exposición: la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz,
el Museo Histórico de Chiclana, la Sociedad Hispano-Británica, la Asociación Canaria de Historia de la Profesión Enfermera, así como la Sociedad Filatélica Gaditana y la Asociación Española de Maximofilia, aquí presente por Juan Antonio Casas, así como las aportaciones de José Eduardo Lasarte Calderay, así también a título individual el que fue catedrático de Historia de la Medicina, Francisco Herrera Rodríguez, y también la aportación de Elena Santa Inés Borreda. Mis agradecimientos a todos y también a sus dos comisarios, a Clemencia de la Cruz, jefa del Servicio del Archivo de la Universidad de Cádiz, Francisco Gliserio, profesor y amigo que imparte docencia en el Centro Salus Informorum, que es un centro adscrito a la Universidad de Cádiz. Creo que han ensamblado perfectamente la motivación, han reordenado el contenido y han materializado todo ese esfuerzo en la exposición que hoy inauguramos. También agradecer a Antonio Valiente, también amigo, que ha sido el diseñador del sello que acabamos de descubrir. Finalizo. Decía Miguel Unamuno que es mejor ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado, y hay que añadir también ser madre. Por lo tanto, es un ejemplo de este propósito de trabajo, esfuerzo y compromiso por mejorar las cosas. Es la vida y obra de Federico Rubio, al que su universidad, la Universidad de Cádiz, le dedica hoy este sentido acto de reconocimiento. Queda inaugurada la exposición de Federico Rubio. Muchas gracias. Los aplausos serán virtuales.